El lenguaje jurídico. Es probable que, durante los primeros días de clase, hayas escuchado a tus profesores utilizar términos que no te parecen del todo conocidos. El lenguaje jurídico, como corresponde a toda disciplina científica, es muy especializado y su dominio requiere de mucha concentración y de un aprendizaje constante. La utilización de términos técnicos en las clases está justificado. De hecho, uno de los aprendizajes más importantes de toda tu carrera tiene que ver precisamente con el manejo y dominio del lenguaje de los abogados. Ahora bien, no debes olvidar que el lenguaje es una herramienta. Es decir, el lenguaje es un instrumento que nos permite lograr ciertos fines, pero no es un fin en sí mismo. La función primordial del lenguaje es permitir que los seres humanos nos comuniquemos. Cualquier expresión lingüística que impida lograr ese objetivo, o que lo dificulte innecesariamente, debe ser evitada. En uno de los libros que más han influido en mi formación como académico, Norberto Bobbio señalaba que uno de los primeros deberes de cualquier intelectual era ser claro al expresar su pensamiento y creo que tiene toda la razón, pero agregaría una pequeña precisión. La claridad no solamente es un deber de quienes hacen trabajo docente o de investigación, sino de toda persona que desarrolle trabajo intelectual. Se trata, por tanto, de un imperativo que deberán observar los que aspiren a desempeñarse con éxito en el campo del derecho. Los abogados no solamente suelen ser rebuscados en sus expresiones, sino que además son prolijos. Lo que pueden decir en pocas páginas, a veces lo prolongan hasta construir enormes legajos, llenos de tecnicismos y abstracciones incomprensibles. También, la vacuidad expresiva y la prolijidad deben ser evitadas. Un buen abogado es, casi siempre, una persona que sabe comunicar con eficacia lo que piensa. Y esa comunicación abarca no solamente a sus colegas de profesión, sino a cualquier persona con la que se relacione. La correcta expresión debe abarcar no solamente todo aquello que se presenta por escrito, sino también lo que se manifiesta de forma verbal. Toma en cuenta que la reciente introducción de los juicios orales en el ordenamiento jurídico mexicano supone un reto de la mayor importancia a la forma en que se expresan y comunican los abogados y recordemos que en una audiencia de juicio oral van a estar presentes las partes, el juez y el público que desee presenciarla, lo cual obliga todavía con mayor razón a ser claros y evitar los circunloquios innecesarios. Un buen abogado es el que va directo al punto medular que se discute, sin darle vueltas de forma innecesaria. Esto además es importante porque el tiempo de las audiencias es limitado y los abogados que no alcancen a plantear las cuestiones sustantivas del caso no tendrán un buen desempeño. A continuación enlisto algunas sugerencias que quizá te sean útiles más adelante en tu vida profesional, cuando debas desempeñarte dentro de una audiencia oral. Como podrás ver, se trata de consideraciones de sentido común para cuya formulación no se requiere de mayor ciencia ni pericia, aunque sí, tal vez, para su puesta en práctica. Las partes deben dirigirse al juez o tribunal de manera respetuosa y guardando siempre las formalidades. La audiencia es un momento ritual. Hay que hablar en voz alta y clara, evitando las muletillas y los circunloquios. Hay que mantener contacto visual con el juez, a fin de inspirar seguridad y confianza. Lo mismo se aplica respecto a los testigos a los que se va a interrogar. Hay que evitar la lectura de documentos en la audiencia. Lo ideal es tener todo el caso memorizado en sus cuestiones más importantes. Si no fuera así, es necesario preparar una guía con los puntos básicos sobre los que se va a construir el discurso, incluyendo el interrogatorio que se va a aplicar durante la audiencia. Hay que escuchar con atención a la contraparte. Lo que diga será de gran utilidad al momento del contrainterrogatorio. Hay que tomar nota de sus afirmaciones. Identifica las fortalezas o debilidades de un testigo, tanto respecto a su credibilidad personal como por lo que haya manifestado en la audiencia. Ten presente los antecedentes del testigo, sus posibles intereses en el caso, la relación con el acusado o con la víctima, su relación con el Ministerio Público, la lógica de lo que dice, la forma en que presta testimonio. Repara en aquello que el testigo no está diciendo, las lagunas en un testimonio deben ser aprovechadas, al igual que lo que sí dijo el testigo. Ve conduciendo al testigo a los puntos que te interesan, pero evita las preguntas sugestivas, capciosas o confusas. La claridad es siempre un valor muy apreciable. No pierdas el rumbo del interrogatorio. Distingue, según las necesidades del caso, cuando es mejor formular preguntas más abiertas y cuando es mejor formular preguntas cerradas. Las primeras se refieren a hechos muy generales. Una pregunta abierta sería, por ejemplo, ¿en qué circunstancias conoció usted a la víctima?
mientras que una pregunta cerrada sería del tipo, ¿de qué color era el vehículo que atropelló a la víctima? Trata al testigo con respeto y permite que presente su explicación. Cuando sea necesario, utiliza apoyos visuales para enfatizar o aclarar un punto. Por ejemplo, para explicar la ubicación física del acusado, la víctima y los testigos en el lugar de los hechos. El apoyo visual lo puedes obtener, en ciertos casos, de un medio de prueba, por ejemplo el arma homicida. También pueden utilizarse fotografías, croquis, etc. Algunos de estos materiales pueden incluso llegar a ser reconocidos por los testigos durante la audiencia, en particular para el caso de los peritos. Ve controlando el tiempo de tus intervenciones, evitando que se te acabe el espacio para exponer cuando todavía no has tocado los puntos esenciales que demuestren tu tesis. Recuerda que el tiempo de los jueces y la duración de las audiencias no son infinitos. En los alegatos concéntrate en las pruebas, vinculándolas con lo que señala la ley respecto de su pertinencia y de la valoración que el juez o tribunal les debe dar. Sugiere al juez el peso que a cada prueba le corresponde, así como la manera en que sería justo que se emitiera la sentencia. La presentación de alegatos no es un concurso de opiniones. Se trata de discutir lo que se ha ventilado en la audiencia. Hay que atenerse a lo probado. Un buen alegato se basa en hechos y más hechos, no en discursos teóricos o en la exposición de tu personal criterio sobre el caso. Volviendo al tema general del lenguaje jurídico, el reto que creo que es más importante para profesores y estudiantes de derecho es encontrar un balance razonable entre el uso de tecnicismos jurídicos, inevitable y necesario, como ya se dijo, y el lenguaje común y corriente que usa cualquier ciudadano. Una especie de regla al respecto sería la siguiente. Siempre que se pueda expresar lo que se quiere decir sin hacer uso de tecnicismos, estos deben ser evitados. Es decir, los tecnicismos deben ser un recurso que se utilice de forma limitada y siempre que no sea posible lograr el mismo efecto comunicativo por medio del lenguaje coloquial o normal. En esa virtud, cualquier uso artificial o innecesario de tecnicismos debe ser evitado. A lo largo de tu carrera y en tu desempeño profesional como abogado, es probable que te encuentres una y otra vez con los mismos conceptos, que son aquellos que estructuran todo el conjunto del discurso jurídico. Es importante que sepas que en todas las materias jurídicas y en todas las ramas profesionales que abarca el trabajo de un abogado, se utilizan siempre las mismas matrices conceptuales. Un abogado, desde que está estudiando la carrera, deberá comprender perfectamente términos como los siguientes: norma, fuente, prohibición, persona, personalidad, capacidad, órgano, ordenamiento, validez, poder, deber, potestad, competencia, función, comportamiento, sujeto, regla, obligación, derecho, acto, hecho, vigencia, etc. Se trata de términos que se aplican a todas las ramas del derecho y que los estudiantes deben conocer y manejar con soltura, si quieren tener una adecuada comprensión de los fenómenos jurídicos. No debes olvidar que el derecho en su conjunto en buena medida es un lenguaje por medio del cual las sociedades se dan reglas para asegurar una convivencia civil pacífica y para lograr ciertos fines que entienden que son valiosos, como la justicia, la seguridad jurídica, la libertad, la igualdad, etc. El lenguaje desarrolla 4 funciones if. Describe cosas, da a conocer fenómenos, transmite información. Función descriptiva. Influye en el comportamiento de las personas a través de distintas modalidades lingüísticas como pueden ser las órdenes, los consejos, las sugerencias, las prohibiciones, etc. Función directiva o prescriptiva. Transmite emociones o sentimientos, a través de figuraciones gramaticales que nos remiten a experiencias vitales importantes. Esto se logra a veces por medio de la música o de la poesía, que nos provocan un cierto estado de ánimo. Función expresiva. Cambia la realidad a través de la formalización verbal de conductas. Las palabras hacen cosas, por medio de la atribución de significados lingüísticos a lo que hacemos o dejamos de hacer. Función operativa. El lenguaje jurídico se ubica fundamentalmente en la segunda de las funciones señaladas, ya que con frecuencia ordena cosas, con el objetivo de influir o determinar la conducta de los seres humanos. También tiene una función operativa, pues al calificar jurídicamente una conducta, la formaliza desde el punto de vista verbal, de modo que podemos saber que tal hecho es un delito, que tal acto es un contrato. El buen uso del lenguaje es especialmente importante cuando se crean las normas jurídicas. Algunos de los problemas más recurrentes que enfrentan los abogados en su práctica profesional tienen que ver con normas jurídicas que están mal redactadas.
Tienen lagunas, contradicciones, etc. La falta de claridad lingüística es fuente de problemas y debe ser evitada a toda costa. No sería inútil que los estudiantes pudieran tomar cursos optativos o extracurriculares sobre redacción legislativa, legal drafting lo llaman en Estados Unidos, a fin de procurar un mejoramiento del nivel de nuestros ordenamientos, lo que a la postre repercutiría en una mejor comprensión de las normas por parte de sus destinatarios y, de esta forma, en una mejor aplicación de las mismas. Como quiera que sea, es probable que en el futuro te vayas a encontrar con muchos problemas que comienzan por el mal uso de las palabras. Por eso es importante que tengas una buena capacidad para saber interpretar los enunciados jurídicos. La interpretación es una de las operaciones jurídicas clave, quizá la más importante de todas las que aprenderás durante tu carrera, y debes dominarla en extremo. De eso trata una de mis siguientes cartas. Pero antes es necesario que nos detengamos un momento en algo que ya hemos mencionado: los libros y la importancia que tienen junto con otros dispositivos creados gracias a los avances tecnológicos de los últimos años, para tu formación. A eso se refiere, en parte, la siguiente carta.